Muy bien, empecemos con este primer ejercicio, el número 36. Un ciclista tiene en su celular una aplicación para medir la frecuencia sonora. Este se desplaza con una rapidez de 9 metros por segundo y por detrás se aproxima una patrulla con su sirena encendida. El ciclista puede ver que la frecuencia más alta que marca el celular es 982 Hz. Cuando la patrulla rebasa al ciclista, la lectura de la frecuencia máxima en el celular cambia a 905 Hz. Determine la rapidez de la patrulla. Entonces tenemos estos datos, la velocidad del receptor, que en este caso sería la velocidad del ciclista. Esta es la velocidad, la frecuencia del receptor que escucha el ciclista proveniente del carro patrullero. 982 Hz. Esto es cuando el carro patrullero se encuentra detrás del ciclista. Y cuando los rebasa, cuando el carro patrullero se encuentra delante, la frecuencia que el ciclista, que el receptor es el ciclista, es 905 Hz. Cambia la frecuencia que oye el receptor. Bien, nos piden la velocidad de la patrulla, la velocidad de la fuente, por eso V sub F acá, ¿no? ¿Qué velocidad tiene la patrulla? Muy bien, entonces, este es el sistemita, el diagrama que vamos a analizar. Acá tenemos ciclista por delante, que tiene una velocidad V sub R, que es 9 metros por segundo. Esa velocidad es conocida, es un dato. Y tenemos la patrulla por detrás, que emite un sonido de su sirena, que va propagándose por el aire, ¿no? Y ese sonido le llega al ciclista. Pero debido al movimiento relativo que tienen ambos, tanto la fuente como el receptor, la fuente es el coche policía, la patrulla, y el receptor es el ciclista. Entonces, como ambos están en movimiento, esa frecuencia del sonido que emite la patrulla le llega al ciclista cambia esa frecuencia. El sonido que escucha el ciclista es diferente, ¿no? Pues puede que sea un poco más agudo o más grueso, dependiendo a sus movimientos relativos. Bien, entonces, como cambia la frecuencia, se trata en este caso, del efecto Doppler, ¿no? Cambio en la frecuencia debido a los movimientos relativos de la fuente y el receptor. Entonces, la ecuación a utilizar es de esta forma. La frecuencia del receptor, es decir, la frecuencia que va a escuchar el ciclista, es igual a la frecuencia que emite la fuente por la velocidad de propagación de la onda sonora, en este caso en el aire, velocidad del sonido en el aire, velocidad del receptor, velocidad de la fuente. Donde acá vamos a definir los signos en el numerador y en el denominador en función del comportamiento de la fuente y el receptor. En el numerador trabajamos con el receptor, por eso está V sub R acá. Entonces, el receptor es el ciclista. Cuando el receptor tiende a alejarse de la fuente, es negativo, se utiliza con el negativo. Y cuando el receptor, que es el ciclista, tiende a ir hacia la fuente, se utiliza el positivo. Y en el denominador analizamos la fuente para definir el signo. Cuando la fuente se dirige hacia el receptor, se utiliza el negativo. Y cuando la fuente tiende a alejarse del receptor, se utiliza el positivo. Más o menos lo contrario. Bien, entonces determinaremos. Los datos que nos dan son dos frecuencias. Uno, cuando el coche policía se encuentra ahí por detrás del ciclista, la frecuencia que oye el ciclista proveniente de la sirena es 982 Hz. Es la frecuencia que escucha. Y cuando el coche policía, la patrulla, los rebasa al ciclista y se encuentra adelante, la frecuencia que escucha el ciclista proveniente de la patrulla, cuando la patrulla está adelante, es 905 Hz. Cambia eso, ¿no? Cambia eso. Es un ejemplo clásico en el cual escuchamos, ¿no? Cuando estamos parados y viene un auto y luego se aleja, se acerca a nosotros y luego se aleja, ese sonido característico, ¿no? Es más agudo cuando se acerca y cuando se aleja, el sonido de su bocina se hace más grueso. Y así hace, ¿no? Entonces, ese cambio de frecuencia también lo está experimentando este ciclista. Si escucha esa frecuencia, primero es más agudo, 982 Hz, y cuando los rebasa y luego se está alejando, se vuelve más grueso, 905 Hz. Bien, entonces salvamos el primero. Entonces vamos a utilizar esta ecuación en dos partes.
Uno, cuando está el coche patrullero por detrás, cuando aún no lo has rebasado el ciclista, y esta misma ecuación la vamos a utilizar cuando ya está por delante. Entonces, primero es cuando está por detrás. Entonces, queda claro que la fuente del sonido es el coche patrullero y el receptor es el ciclista. Bien, entonces la frecuencia R1 es el dato que nos dan, ¿no? Cuando el coche patrullero está atrás, la frecuencia que oye el ciclista es 982 Hz, que eso lo hemos llamado frecuencia 1 del receptor, FR1. Entonces, este dato es conocido. Igual, a frecuencia de la fuente, que es desconocido, no sabemos con qué frecuencia emite el coche patrullero, ese sonido de su sirena. Lo que sí sabemos es con qué frecuencia lo escucha el receptor, pero no sabemos con qué frecuencia lo está emitiendo el coche patrullero, que es diferente, ¿no? Se produce esa diferencia debido al efecto Doppler, debido al movimiento relativo de ambos. Entonces, la frecuencia de la fuente no es conocida. La velocidad del sonido es conocida, vamos a utilizar el valor estándar, 344 metros por segundo. Velocidad del receptor también es conocida, pero no es conocida la velocidad de la fuente, que es la velocidad del coche patrullero. La velocidad del receptor es conocida, es dato. Bien, en el numerador, analicemos al receptor. El receptor tiende a alejarse de la fuente. Como tiende a alejarse de la fuente, el signo a utilizar en el numerador es negativo, porque el receptor tiende a alejarse de la fuente, ¿no? Entonces, negativo. En el denominador, ahora analizamos la fuente en el denominador. ¿Cuál es la intención de la fuente? La fuente tiende a acercarse al receptor, se dirige hacia el receptor, la fuente que es el coche patrullero. Entonces, como la fuente se dirige hacia el receptor, es negativo también, por lo tanto, en el denominador. Bien, entonces esos son los signos. De esa manera se ha planteado esta formulita del efecto Doppler para esta primera instancia, cuando la fuente está por detrás y el receptor por delante. Entonces tenemos dos incógnitas en esta expresión, la frecuencia de la fuente y la velocidad de la fuente. No es una sola ecuación, dos incógnitas, aún no podemos resolverlo. Entonces la otra ecuación que vamos a hallar es aplicando esta misma ecuación del efecto Doppler, pero ahora cuando el coche patrullero se encuentra por delante. Ahora la fuente está acá, ya terminó de rebasarlo al ciclista, entonces la fuente está por delante, y el receptor, que es el ciclista, se encuentra por detrás, ¿no? Entonces este coche patrullero aún sigue emitiendo en todas las direcciones, por supuesto, el sonido de su sirena. Entonces ese sonido le llega al receptor también cambiado. El sonido de la sirena que escucha el receptor es 905 Hz. Ya, aún no sabemos cuál es la frecuencia de la fuente. Sí sabemos cuál es la frecuencia del sonido que escucha la persona, que es 905 Hz. Bien, entonces volvemos a aplicar esta misma ecuación en esta situación, cuando la fuente está por delante. Entonces, en este caso, como la fuente está por delante, la frecuencia que escucha el receptor, el ciclista, es 905 Hz, que es el segundo dato que nos dan, ¿no? Que lo hemos llamado frecuencia del receptor 2. Va a ser igual a la frecuencia de la fuente, velocidad del sonido más menos velocidad del receptor, y en el denominador, velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Entonces, en el numerador, analizamos cuál es la intención de ir del ciclista. En el numerador, entonces, el ciclista, el receptor, tiende a ir hacia la fuente. Ahora, como la fuente está adelante, el ciclista, que es el receptor, tiende a ir hacia la fuente. Ahora, esa es su intención. Se dirige hacia la fuente el ciclista. Entonces, como se dirige hacia la fuente, en el numerador, positivo, ¿no? En este anterior caso era negativo, porque recordemos que el coche patrullero, se encontraba atrás. Como se encontraba atrás, el ciclista, su intención es alejarse de la fuente. Por eso era negativo antes, en esta anterior ecuación, en el numerador. Ahora, como el coche patrullero ya está delante, la intención del receptor, que es el ciclista, su tendencia es ir hacia la fuente. Por eso ahora cambia acá y es positivo. Ahora, en el denominador, la intención de la fuente del coche patrullero es alejarse del receptor. Por eso también positivo en el denominador. La intención de la fuente, alejarse del receptor. En el anterior caso que hemos aplicado la formulita, la intención del coche patrullero cuando estaba detrás era ir hacia la fuente. Su dirección era hacia el receptor. La fuente tendía a ir hacia el receptor, por eso era negativo en el denominador. Ahora su intención es lo contrario, tiende a alejarse del receptor, porque ya está delante y claramente su velocidad es alejarse del receptor, y por lo tanto en el denominador es positivo, ¿no? Cuando la fuente se dirige hacia el receptor es negativo, cuando la fuente se aleja del receptor es positivo.
¿no? Y lo contrario para el receptor. Muy bien, ya está definida entonces las formulitas. Por supuesto, la frecuencia de la fuente en ambas ecuaciones es la misma, es la frecuencia que emite el coche patrullero, que es una sola sirena. No, pero debido al movimiento relativo de ambos, el ciclista lo escucha diferente. Entonces, igual, acá la frecuencia de la fuente es la incógnita y la velocidad de la fuente también son incógnitas. Estos dos, velocidad del receptor conocemos, es dato, velocidad del sonido también, y la frecuencia del receptor 2, cuando el coche patrullero se encuentra por delante, que es 905 Hz, es conocido igual. Bien, entonces combinamos ambas ecuaciones para determinar la velocidad de la fuente, que eso es lo que nos pide. Bien, entonces vamos a dividir ambas ecuaciones, la frecuencia del sector 2 dividida entre la frecuencia del sector 1, eso para deshacernos de la frecuencia de la fuente, ¿no? Dividiendo ambas ecuaciones. Entonces, como acá está, hemos dividido ambas ecuaciones, la frecuencia de la fuente se simplifica, y lo único que va a quedar es como incógnita la velocidad de la fuente. Entonces, eso es lo que vamos a despejar. Bien, entonces, hacemos medios extremos acá, luego de que se simplifica la frecuencia de la fuente, medios extremos, y lo que tenemos es esto, ¿no? Entonces, en los medios, en los extremos sería velocidad más velocidad del receptor, velocidad menos velocidad de la fuente, ahí está, y en el denominador nos queda eso, velocidad menos velocidad del receptor por velocidad del sonido más velocidad de la fuente. Está por medios extremos. Ahora despejamos esto que está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, velocidad más velocidad de la fuente, y el cociente de las frecuencias pasa a multiplicar en el paréntesis, y lo mismo, todo esto que tenemos acá, este cociente, pasa a multiplicar al paréntesis también acá. Entonces lo tenemos de esta forma, ¿no? Entonces la frecuencia, el cociente de las frecuencias ha pasado a multiplicar al paréntesis, lo mismo esto de acá. Ahora estos dos lo agrupamos en un lado de la igualdad. De hecho, esto lo vamos a pasar al lado izquierdo a sumar, acá está estando pasa a sumar, para luego factorizar velocidad de la fuente. Y esto que lo tenemos acá, este cociente de las frecuencias del sector por la velocidad del sonido, lo pasamos al lado derecho a restar. Entonces lo tendríamos de esa forma. Esto que pasó a sumar y luego hemos factorizado la velocidad de la fuente. Por eso tenemos acá el cociente de las frecuencias, y este cociente lo tenemos acá también, solo que con el positivo, porque pasó a sumar al otro lado de la igualdad. Y este pasó a restar, y al mismo tiempo hemos factorizado también la velocidad del sonido. Como este pasó a restar, por eso acá está el cociente con el negativo de la factorización. Ahora todo este corchete que está multiplicando la velocidad de la fuente pasa a dividir al lado derecho de la igualdad, y ya está. ¿No? Entonces, reemplazamos los datos que tenemos. La velocidad del sonido, 344. Velocidad del sector es conocida, que no me acuerdo, 9 metros por segundo, si no me equivoco. La frecuencia R2, 982. No, 905. Y la frecuencia R1, 982, ¿no? Bien, entonces, reemplazando los datos, haciendo toda esta operación matemática, el resultado sale 23.01 Hz. Entonces, esa es la velocidad de la fuente. Por supuesto, se esperaba una velocidad mayor que la del ciclista, 9 metros por segundo, porque lo terminas rebasando, ¿no? Que acá nos hubieran salido una velocidad menor a 9 metros por segundo, claro, eso no iba a tener sentido, ¿no? Iba a estar mal. Muy bien, eso sería la solución en este ejercicio. Es bastante sencillo, toda esta sección de acá es pura matemática. Lo importante en este caso es aplicar a esta formulita del efecto Doppler los signos correspondientes. Los signos son fundamentales para el análisis, ¿no? En este caso. Bien, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda en este ejercicio, jóvenes? ¿Algo que no ha quedado claro? Ninguna, ¿no? Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Acá. Bien, por si acaso me escuchan, ¿no, jóvenes? O tal vez tenemos un problema similar como la clase anterior. ¿Me escuchan, no? Sí, que se lo escucha. Ok, está bien. Ya, gracias. Entonces, continuemos, jóvenes. Muy bien. El ejercicio número 34. Dos altavoces A y B son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas sinusoidales en fase. La frecuencia emitida por los altavoces es de 688 Hz. Imagine que un receptor se encuentra a 8 metros de A
¿Cuánto es lo más cerca que puede estar el altavoz B del receptor y así encontrarse en un punto de interferencia destructiva? Entonces, tenemos este sistemita, un mismo amplificador que alimentan dos altavoces. Eso significa que estos dos altavoces emiten con la misma frecuencia, ¿no? La misma frecuencia están emitiendo. Una frecuencia armónica, por supuesto, para que se cumpla estas condiciones que vamos a utilizar para interferencia destructiva. Este es el receptor, ¿no? Ahí está el receptor escuchando el sonido que viene de los dos parlantes, de los dos altavoces. Entonces, este primer altavoz se encuentra a una distancia de 8 metros, el altavoz A, y nos preguntan a qué distancia del receptor debe estar el altavoz B, de tal manera que el altavoz escuche, perdón, que el receptor escuche una interferencia destructiva. Es decir, los dos sonidos se van a mezclar en este punto para generar una interferencia destructiva y el receptor, este muchacho que tenemos acá, va a escuchar un sonido más pequeñito, ¿no? Entonces escucha un sonido del parlante A, un sonido con una cierta intensidad, y cuando el parlante B, el altavoz B, se pone acá, a esta distancia D, se genera una interferencia destructiva y de repente el sonido baja, la intensidad del sonido baja, se escucha menos fuerte, a pesar de que están sonando los dos al mismo tiempo. No se escucha menos fuerte porque es una interferencia destructiva. La vibración de las moléculas de aire acá en el receptor es cada vez menos, cada vez están sin vibrar, así que no escucha nada el receptor. Se destruyen ambos sonidos, ¿no? Entonces el sonido es más pequeño de lo que sería independiente de forma individual en cada uno de los parlantes. Bien, moviendo a diferentes distancias D, por supuesto, también podemos tener interferencias constructivas. El sonido se sumaría de ambos y sería más fuerte, más intenso acá para el sector. Pero lo que nos piden es una interferencia destructiva. Bien, resolvamos el problema entonces. La condición de interferencia destructiva es de esta forma, ya lo hemos utilizado antes. La diferencia de las distancias de las dos fuentes sonoras al receptor debe cumplir esta condición. Debe ser igual a n más un medio por la longitud de onda, donde n son todos los números enteros, incluidos el cero. Bien, entonces analicemos esa diferencia de distancias, ¿no? Tenemos esta distancia del parlante A, que es 8 metros, y la distancia del parlante B, que está a una distancia D del receptor. 8 menos D, entonces la diferencia de esas distancias. D es lo que nos interesa averiguar, cuánto es, para que se genere esta interferencia destructiva. Bien, entonces reemplazamos este delta de D acá en la condición de interferencia destructiva y despejamos D minúscula, ¿no? Entonces D pasa al otro lado a sumar y todo esto pasa a restar al lado izquierdo. Entonces tenemos 8 menos n más un medio por la longitud de onda. Y ya está. Donde la longitud de onda la podemos determinar por medio de la ecuación velocidad de la onda igual longitud de onda por la frecuencia. La velocidad de la onda, 344 metros por segundo, velocidad del sonido, y la frecuencia nos dan, que es 688 Hz. Entonces, a través de esa ecuación, conocemos la longitud de onda, ¿no? Entonces, conocido. Entonces, la distancia de cuál sería, tenemos varias respuestas con cada n que tengamos acá en la ecuación, ¿no? N0, 1, 2, 3, todos esos son los valores válidos para n. Entonces, con cada uno de estos n tenemos diferentes valores para d, ¿no? Diferentes valores para d. Entonces, analizaremos qué es lo que nos piden en la pregunta. Lo que nos piden es cuánto es lo más cerca que puede estar el altavoz B del receptor y así encontrarse con un punto de interferencia destructiva. ¿Cuánto es lo más cerca? Es decir, nos preguntan la distancia más pequeña para que se genere una interferencia destructiva. La distancia más pequeña. Ya hay varios puntos, hay varias distancias con las cuales vamos a tener interferencias destructivas, con cada uno de esos n's. Tenemos diferentes resultados de D, pero de todos esos D, el más pequeño estamos buscando. Bien, entonces, acá simplemente hemos reemplazado esa ecuación que les decía, ¿no? Velocidad, longitud de onda por frecuencia. La frecuencia que está multiplicando pasó a dividir, por eso velocidad sobre frecuencia. Entonces, ¿cuál sería el n?
¿Cuál sería el n con el cual nos dé una distancia más pequeña acá, para que se genere una interferencia destructiva? Entonces, hay varios n's, no sabemos cuál es el más adecuado, ¿no? Por supuesto, n0 no es, porque para que este sea más pequeño, este resultado debe ser grande nomás, tanto que se parezca lo más posible a 8, porque como esto es una resta, ¿no? Si se parece a 8, entonces el resultado de D va a ser pequeño. Por ejemplo, si esto es 0, este resultado para nada va a ser pequeño. Por ejemplo, lo que vamos a hacer para determinar ese n, una de las opciones es trabajar con cada uno de los n, ¿no? Tomamos n igual a 0, reemplazamos en la formulita y ya hallamos un d. Luego tomamos n igual a 1, reemplazamos en la formulita y hallamos d, n igual a 2, etc. ¿No? Y hallamos d. A ver, lo haremos para... Es un camino, pero este camino es un poco más largo. Entonces, a ver, voy a sacar mi calculadora. La velocidad entonces es 344 dividido entre la frecuencia. A ver, ¿cuánto es? 688. 0.5. Entonces, esto de acá sale 0.5 metros. Es la longitud de onda. Bien, entonces probamos con n igual a 0. 0 más un medio, y eso multiplicado por 0.5, 0.25 sale, y 8 menos 0.25 es 7.75. Entonces, esa es una distancia en la cual se genera una interferencia destructiva, con n igual a 0. Ahí tenemos una respuesta. Con n igual a 1, igual, reemplazamos n igual a 1 ahí, 1 más un medio, por 0.5, y 8 menos ese valor anterior, 7.25 sale acá. No, con n igual a 1 si se puede ver, ya es menor esa distancia, entonces esa podría ser nuestra respuesta. Pero probemos con n igual a 2. Entonces, reemplazando en n2, 2 más un medio, 2.5, y eso multiplicado por 0.5, y 8 menos ese valor. Acá sale la distancia 6.75. Entonces, con n igual a 2, la distancia es aún menor. Entonces, esa podría ser nuestra respuesta. Entonces, con n igual a 3 vamos a probar, seguramente va a salir menor. Con n igual a 4, más pequeño todavía. Entonces, en vez de ir probando con todos los n's y sacando todas esas distancias, y luego escoger cuál es el menor, entonces lo que vamos a hacer es directamente asumir d igual a 0. Lo más pequeño que puede ser d es 0. Es estar justamente en la posición que el receptor. Entonces, vamos a hacer d igual a 0 directamente, y de ahí vamos a sacar un n. De ahí vamos a sacar un n. De ahí vamos a sacar un valor probable para n. ¿Ya? Entonces, damos el valor más pequeño que puede ser d, que es 0. No es una distancia, el valor más pequeño es 0, no puede ser un número negativo, por supuesto, ¿no? Es distancia del parlante B al receptor. Entonces, lo más pequeño que puede ser es cuando está justamente donde el receptor es 0. Bien, entonces, con ese valor despejamos n. Entonces, todo esto que está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad. No, pasa a sumar. Y despejamos n, ¿no? La frecuencia pasó a multiplicar a 8, la velocidad pasó a dividir, y más un medio que estaba sumando a n pasó a restar, por eso menos un medio acá. Reemplazamos los valores, la frecuencia 688, la velocidad 344, y el resultado, viene copiado lo mismo acá, y el resultado sale 15.5. Ese es el resultado que sale para n, haciendo eso, tomando el valor más pequeño para d directamente. Entonces d igual a 0. Entonces, n nos sale 15.5, pero sabemos que n, en esta condición, para este resultado que estamos trabajando, n solo pueden ser números enteros, incluido el 0. Solo pueden ser números enteros. Es decir, que si esto nos sale, para d igual a 0, nos sale n igual a 15.5, entonces tenemos dos opciones, que n puede ser 15 para que se genere esa distancia más pequeña de interferencia destructiva, o n igual a 16, 15.5, entonces los números enteros más cercanos a este valor son 15 y 16, a 15.5. Entonces, tomemos esas dos opciones y analicemos con cuál de las dos nos sale un número, una distancia de más pequeña. Bien, entonces lo voy a borrar todo para continuar. Solo esto de acá para continuar con la presentación. Entonces, 15 y 16, esas son nuestras dos opciones. Probamos con 16, reemplazamos 16 en esta ecuación.
n igual a 16 más un medio por 0.5 y 8 menos ese valor, el resultado sale menos 0.25 metros. Entonces, es la distancia, ¿no? La distancia, por supuesto, no tiene sentido que sea negativo, porque es la distancia del parlante B al receptor, ¿no? Esa distancia, lo más pequeño que puede ser es 0, pero en este caso nos sale negativo. Entonces, no tiene sentido, con n igual a 16. Entonces, si se dan cuenta, en esta ecuación de acá, con n igual a 16 genera un número muy grande ya acá en la resta, tan grande que ya sobrepasa a 8. Entonces, por eso la resta termina siendo 16. Por lo tanto, los números consecutivos, los números siguientes, 16, 17, 18, 19, 20, 21, etcétera, ya no son valores que tengan sentido en esta expresión para n, porque darían números negativos mucho más grandes, para que cuando n crezca aún más, ¿no? Bien, ahora probaremos con n igual a 15. Con n igual a 15, reemplazando acá 15 más un medio, etcétera, el resultado que nos da es la distancia de 0.25 metros. Y esa es la distancia más pequeña. Miren, con n igual a 0 hemos probado la distancia de 7.75, con n igual a 1, 7.25, con n igual a 2 es 6.75, y la distancia iba reduciéndose cada vez más. Eso ocurría porque el valor que tenemos acá iba creciendo. El valor que teníamos acá, debido a que n iba creciendo, esto también crecía, con cada n más grande. Y crecía tanto que la diferencia con 8, la resta con 8, era un número cada vez más pequeño. Tiene sentido, ¿no? Pero eso no puede ocurrir, porque si n es demasiado grande, todo este valor va a ser mucho más grande que 8 y la resta va a terminar siendo negativa. Entonces, el número con el cual se llega al valor de la distancia más pequeña es con n igual a 15. Con n igual a 15. Es lo más pequeño que podemos conseguir. A medida que n aumenta, entonces la distancia cada vez es más pequeña y con n igual a 15 tenemos el valor más pequeño, 0.25 metros. Si aumentamos más n en 16, ya el valor empieza a ser negativo, menos 0.25 y seguramente va a aumentar cada vez más negativamente. Entonces, la distancia más pequeña en la cual se genera una interferencia destructiva es con n igual a 15 y la respuesta sería 0.25 metros. Esa es la respuesta, ¿ok? Muy bien, y eso es debido a que justamente es lo que nos piden acá. ¿Cuánto es lo más cerca que puede estar el altavoz B del receptor? Ahora, si no estuviera este término en la pregunta, ¿cuánto es la distancia que puede estar el altavoz B del receptor para que se genere una interferencia destructiva? Entonces, cualquiera de esos resultados serían correctos, cualquiera. ¿Ya? Porque a todas estas distancias se generan interferencias destructivas. Pero en la pregunta es clara, nos piden el valor más cercano, ¿no? Es decir, la distancia más corta entre el receptor y el parlante B. La distancia más corta es esta, 0.25 metros. Bien, si no estuviera esa referencia al más cercano, cualquiera de esos sería respuesta. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio, jóvenes? ¿Algo que no se ha entendido para aclarar más? Ninguna, ¿no? Muy bien, entonces pasaremos al siguiente ejercicio. Una también de efecto Doppler. El número 15. Dos silbatos de tren A y B tienen cada uno una frecuencia de 392 Hz. A se encuentra estacionario y B se mueve a la derecha, alejándose de a 35 metros por segundo. Un receptor está entre los dos trenes y se mueve a la derecha a 15 metros por segundo. No sopla el viento según el receptor. Inciso A, ¿qué frecuencia tiene A? Inciso B y B, es decir, ¿qué frecuencia tiene B? Y el inciso C, ¿qué frecuencia de pulso detecta el receptor? Muy bien, no habíamos hablado mucho respecto a la frecuencia de pulso en la parte teórica, pero no es nada, bueno, el trabajo matemático para demostrar ecuaciones es un poco trabajosa, pero al final la conclusión es que esta frecuencia de pulso es la diferencia entre dos frecuencias, frecuencia 1 y frecuencia 2. La diferencia en valor absoluto entre dos frecuencias, ¿ya? Es cuando tenemos dos fuentes de sonido, dos fuentes armónicas, por supuesto, y estas se mezclan, tienen diferente frecuencia, y cuando estas se mezclan,
se genera interferencias constructivas y destructivas temporales. Es decir, en cierto instante de tiempo no se escucha nada o se escucha un mínimo, luego se escucha fuerte, luego se escucha un mínimo, cuando dos puentes están sonando, ¿no? Escuchamos máximos y mínimos, máximos y mínimos. El sonido se hace fuerte, luego muy suavito, luego fuerte, suavito, fuerte y suavito, sin necesidad de manipular el volumen de las fuentes, ¿no? Entonces, en instantes de tiempo se construyen, luego se destruyen, se construyen, se destruyen, es lo que significa. Entonces, la frecuencia con que ocurre esas destrucciones y construcciones se lo conoce como frecuencia de pulso, que es la diferencia de las dos frecuencias entre las dos fuentes. Eso nomás es, ¿ya? En el inciso C lo que nos piden es la frecuencia de pulso, entonces vamos a hallar la frecuencia del receptor proveniente del tren A, y en el inciso B vamos a hallar la frecuencia que oye el receptor proveniente del tren B, y la diferencia de ambas respuestas va a ser la respuesta para el inciso C, ¿no? La respuesta del inciso A menos la respuesta del inciso B, en valor absoluto, por supuesto. Muy bien, entonces empezaremos por el inciso A. Tenemos estos datos, la velocidad del tren B, la velocidad del receptor y la frecuencia de los trenes, de ese sonido característico que tienen los trenes, que ambos emiten el mismo sonido, con la misma frecuencia. El tren A está en reposo, ¿no? El tren A se encuentra estacionario, nos dicen, por lo tanto no se mueve, ¿no? No se mueve. Este es el tren A y este es el tren B. Muy bien, entonces analizaremos. Entonces empezaremos por el inciso A. ¿Qué frecuencia tiene A? Entonces el sector se mueve, que está en el centro, y el tren B también se mueve. El que está en reposo es el tren A. Entonces este tren A tiene su sirena, emite un sonido, lo va a escuchar el receptor. Entonces, como el receptor sí se está moviendo, entonces, ¿cómo lo va a escuchar el receptor ese sonido de la sirena? Esta frecuencia que nos dan es la frecuencia de la fuente. Ya, si todo estuviera en reposo, el receptor y las fuentes, escucharíamos el sonido del tren como es, con el sonido que está emitiendo, es decir, a 392 Hz. Y debido a que se está moviendo el receptor, entonces esta frecuencia va a cambiar mientras va viajando hacia el receptor y lo va a escuchar ligeramente diferente. Bien, entonces analizaremos el inciso A. Aplicamos la ecuación del efecto Doppler, frecuencia del receptor igual a frecuencia de la fuente, velocidad del sonido más menos velocidad del receptor, velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente en el denominador. Bien, en nuestra fuente, en esta primera instancia, vamos a considerar, para el inciso A, vamos a considerar al tren A, y el receptor, por supuesto, el muchacho que se encuentra en este trencito pequeño en la parte central, ¿no? Que se está moviendo. El tren A está en reposo, que es la fuente, y el receptor se mueve hacia la derecha, ¿no? Entonces emite el sonido. ¿Cómo lo escucha el receptor? Entonces planteamos la formulita. Definamos cuáles son los signos en el numerador y en el denominador. Entonces la frecuencia del receptor va a ser igual a la frecuencia de la fuente, F sub R estamos buscando, ¿no? Velocidad del sonido 344, ya lo conocemos. Velocidad del receptor también es dato, más o menos velocidad de la fuente. La fuente no se está moviendo, está en reposo el tren A, por lo tanto, esta velocidad es 0. Y no nos importa cuál es el signo en el denominador. Como no está moviendo, más o menos 0, entonces da lo mismo. En el numerador, ¿cuál es la intención del receptor? Es alejarse de la fuente. Como se está alejando de la fuente, por lo tanto, en el numerador sería negativo. Negativo. Nos vamos a posar todo eso. Entonces, en el numerador tenemos negativo debido a que el receptor tiende a alejarse de la fuente. Y en el denominador no importa cuál es el signo porque al final es 0, porque la fuente está en reposo, el tren A está estacionario. Muy bien, entonces es la formulita y ya está, reemplazamos 344, velocidad del receptor, no recuerdo, del receptor 15 metros por segundo. Entonces reemplazamos los datos y la frecuencia sale 374.9 Hz. Ahí está, esa es la frecuencia que escucha el receptor. Entonces, el trencito A genera una frecuencia de 392 Hz. Ese es el sonido que emite el tren A, pero debido al movimiento que tiene el receptor lo escucha a ese mismo sonido a 374.9 Hz. Ese es el sonido que escucha el receptor, debido a su movimiento relativo. Muy bien, ahora vamos al inciso B. Ahora nos piden cuál es
la frecuencia que escucha el receptor proveniente del tren B ahora, del tren B. Y el tren B se está moviendo. Entonces, aplicamos la misma ecuación de efecto Doppler, esta misma de acá, pero en esta situación. Ahora nuestra fuente es el tren B, es nuestra fuente, y el receptor sigue siendo el mismo, ¿no? El muchacho entre los dos trenes. Bien, y el tren B se está moviendo con una velocidad V sub de 30 metros por segundo, si no me equivoco, bueno, 35 metros por segundo hacia la derecha. Bien, planteamos los signos. Frecuencia del receptor igual a la frecuencia de la fuente, que sigue siendo el mismo, 392, si no me equivoco. En el numerador, velocidad del receptor, y B es la velocidad del sonido, 344 metros por segundo. Velocidad del receptor, 15 metros por segundo. Bien, entonces, ¿cuál sería el signo en el numerador? El receptor se dirige hacia la fuente. Ahora la fuente es el tren B y el receptor está acá. Entonces, el receptor se dirige hacia la fuente. Por lo tanto, al dirigirse hacia la fuente, en el numerador positivo. En el denominador, la fuente, que es el tren B, se aleja del receptor. El tren se aleja del receptor, entonces como se está alejando en el denominador es positivo también. Y esa sería la forma, ¿no? Acá vemos el receptor se dirige hacia la fuente, positivo, y la fuente se aleja del receptor, entonces positivo en el denominador también. Es más o menos lo contrario, ¿no? Si el receptor se dirige hacia la fuente, positivo. Si la fuente se dirige hacia el receptor, negativo. Pero en este caso, la fuente se aleja del receptor, positivo. ¿Ya? Entonces, esa reglita del signo en el numerador y en el denominador hay que memorizárselo. No hay otra para plantearlo, ¿no? O anotarlo en un lugarcito para que puedan aplicar directamente esa condición de signos. No nos interesa la intención. Al final no nos interesa si al final la fuente termina alejándose porque se está incrementando la distancia o esta distancia se está acortando y al final el receptor termina acercándose. No nos interesa eso, sino la intención es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué intención tiene el receptor hacia la fuente y qué intención tiene la fuente hacia el receptor? Bien, entonces ya están definidos los signos, reemplazamos los datos y hallamos la frecuencia del receptor, que escucha el receptor proveniente del tren B, que es 371.3 Hz. Que este tren B también emite la misma frecuencia, 392 Hz. Bueno, bien, muy bien, entonces ahí está. Entonces el receptor escucha estos dos silbatos de los dos trenes, pero el silbato, ambos trenes emiten el mismo sonido, pero el receptor, debido a este movimiento que tiene, es relativo a ambos trenes, el receptor escucha el silbato del tren A esta frecuencia, 374.9 Hz. Y la frecuencia, el sonido que viene del tren B, lo escucha un poquito más grueso, 371.3 Hz. Entonces, esas son las dos frecuencias sonoras que llegan al receptor. Ambas se van a mezclar y como son armónicas, se va a producir una interferencia destructiva y constructiva temporal, es decir, en ciertos instantes de tiempo se destruyen y luego se construyen. Por lo general, esos instantes de tiempo son bien pequeñitos, cada 5 milisegundos suele ocurrir, dependiendo de las frecuencias, ¿ya? No son tiempos que se puedan notar claramente, son bien pequeñitos. Bien, entonces, el inciso C, lo que les había dicho, la frecuencia de pulso, es la diferencia entre estas dos frecuencias que escucha el receptor, en este caso. Esa resta en valor absoluto, por supuesto, ¿no? Esta frecuencia 374.9 menos 371.3. Entonces la frecuencia de pulso es 3.6 Hz. Esa es la frecuencia de pulso, 3.6 Hz. Entonces con esa frecuencia se van escuchando esas interferencias destructivas. Es decir, el tiempo es el periodo es el inverso de la frecuencia, es decir, 1 dividido entre 3.6. Esto sería 0.27 segundos, es decir, tiempo 1 sobre la frecuencia. Un poquito para entrar un poco más en detalle en esta frecuencia de pulso, ¿ya? Es decir, que cada 0.27 segundos se va a escuchar un mínimo, es decir, el sonido va a ser fuerte y luego va a ser más suavito, luego fuerte y más suavito, fuerte y más suavito. Entonces, ese tiempo entre esos sonidos suavitos o la separación entre los tiempos en los que se escucha más fuerte el sonido más suavito, ese tiempo es 0.27 segundos. Entonces, cada 0.27 segundos se escucha un
un sonido más suavito, ¿no? Ti, ¿no? Como una ambulancia más o menos, ¿no? Tiene un sonido fuerte, luego suavito. Claro, en este caso la ambulancia, su intención es generar esos sonidos fuertes y suaves, ¿no? Para que sea más notorio. Pero en este caso no, esa no es la intención, sino que eso termina generándose al llegar al receptor, debido a las interferencias constructivas y destructivas. Y eso ocurre cada 0.27 segundos. Bien, que no es parte del problema, pero es para entrar un poco más en detalle en esta frecuencia de pulso. Muy bien, eso sería la solución para este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Ingeniero, ¿podría explicar una vez más lo de los signos, por favor? Ya, otra vez. Muy bien, en el inciso A, nuestra fuente es A, el tren A. Y ese sector, por supuesto, es el muchacho acá. Entonces, por un momento nos olvidamos del tren B. Ya nos olvidamos de este tren de acá. No está. La fuente es el tren A y el sector es el tren B. Bien, entonces el tren A está estacionario, entonces velocidad de la fuente es cero. Entonces no vale la pena hacer análisis de signos en el denominador porque está estacionario. El tren no se dirige ni se acerca hacia el sector, está quieto ahí. Entonces B más menos cero sería acá, que B más menos cero, B no más, ¿no? En el numerador acá el receptor tiende a alejarse de esta que es la fuente, ¿no? Su velocidad es hacia la derecha, tiende a alejarse de la fuente. Como tiende a alejarse, es negativo en el numerador, ¿no? En el numerador analizamos la intención del receptor, por eso B sub R, y en el denominador analizamos la intención de la fuente. Entonces, en el numerador negativo porque el receptor tiende a alejarse de la fuente. Bien, para el inciso B, ahora nos olvidamos del tren A y analizamos la intención del tren B. Es decir, este tren A ahora nos olvidamos que está acá, ya nos interesa, ahora nos interesa el sonido que le llega del tren B. Entonces el tren B es la fuente y el sector es, y este hombrecito es el sector de acá. En el numerador, la intención del sector es dirigirse hacia la fuente. Antes, en el tren A habíamos hecho el análisis, el receptor se alejaba del tren A, se alejaba de la fuente, por eso era negativo. Ahora, analizándolo con el tren B, el receptor se dirige al tren B, se dirige hacia la fuente, ¿no? Por eso ahora en el numerador es positivo, ¿no? Porque ahora el receptor se dirige hacia la fuente. Es lo contrario que en el anterior caso, cuando analizábamos con el tren A como fuente, ¿no? Del tren A se alejaba el receptor, por eso era negativo en el inciso A. Ahora, como estamos considerando fuente el tren B, porque nos interesa el sonido que viene del tren B, entonces el receptor se dirige hacia el tren B, por eso ahora es positivo acá, en el inciso B. Bien, ahora en el denominador analizamos la intención del tren B, porque el tren B sí tiene velocidad y se está moviendo. El tren B tiende a alejarse del receptor. Entonces, por eso, bajo esas condiciones, en el denominador esto es positivo. Ahora, si el tren B, por ejemplo, tuviera una velocidad en esta dirección, esa sería su velocidad, entonces su intención es ir hacia el receptor. Entonces, bajo esa condición, esto sería negativo, ¿no? Negativo sería. Si tuviera una velocidad hacia la izquierda. Entonces, si está a la izquierda, su intención es ir al receptor. Entonces, bajo esa condición sí sería negativo. Pero ese no es el caso, ¿no? En este caso, su velocidad del tren B es a la derecha. Y claramente vemos que se aleja del receptor, el tren B, que es la fuente. Por eso es positivo, ¿no? Entonces, es importante porque no lo memoricen como si se dirige a la derecha es positivo, si se dirige a la izquierda es negativo. No, la intención es lo que nos interesa. Porque incluso, por ejemplo, si este muchacho de acá se encontrara acá, ya ahí, se encontrara ahí, con esta misma velocidad, ahí cambia la historia. Porque cuando el muchacho se encontraba acá, la intención de la fuente era alejarse del receptor. Pero si ahora el muchacho se encuentra acá, la intención de la fuente es acercarse hacia el receptor. ¿Se entiende, no? Entonces, esa intención es lo que nos interesa. Si el muchacho se encuentra acá atrás, por supuesto, en el denominador es negativo porque la fuente se aleja del receptor. Pero si el muchacho se encuentra acá adelante, la intención de la fuente cambia, porque la intención de la fuente ahora es acercarse al receptor y en la ecuación cambiaría a negativo en el denominador. ¿Ya? Entonces,
Los signos no lo memorizaremos como si va a la derecha o va a la izquierda, sino las intenciones del receptor en el numerador y en el denominador analizamos la intención de la fuente. Hay que por eso también definir quién es fuente y quién es receptor. Muy bien. ¿Quedó claro con esa parte tal vez? ¿O no? ¿O alguna pregunta que tengan, jóvenes? Sí, ya mucho más claro, gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, esos serían los 3 ejercicios para esta clase. Les dejo un ejercicio en el Classroom de efecto Doppler también para que lo resuelvan. Ejercicio para la clase, entonces espérenme un segundito, lo voy a activar.